Vamos a revisar las 4 razones por las que la LLC, Limited Liability Company, es preferida para comenzar un negocio en los Estados Unidos. Vamos a conocer las características generales y fiscales. Si tú estás comenzando un negocio y tienes dudas cuál estructura tomar, quédate hasta el final para que conozcas las características generales y fiscales y las 4 razones por las que es la más preferida para comenzar negocios. Ok, sociedad de responsabilidad limitada, ese es el término en español de la LLC, Limited Liability Company. ¿Por qué son tan solicitadas? Vamos a estar revisando por qué esta estructura de negocio, la LLC, es tan solicitada para comenzar compañías acá en Estados Unidos. Vamos a revisar algunas variables que nos están indicando o confirmando que es la más utilizada. Vamos a revisar estos números de la estimación nacional sobre nuevas, pequeñas y medianas empresas formadas por tipo de entidad. 2024 y 2025. Se formaron alrededor del 70-75% bajo la figura de la LLC. Ya nos está indicando que es la más utilizada. Luego estamos viendo que alrededor de un 15-20% se formaron como corporación C y alrededor de un 5-10% como otras figuras como partnership, non-profit organization, etc. Vamos también a revisar, que es importante, ya con la data anterior vimos que la más utilizada es la LLC. Y vamos a ubicar acá qué es una pequeña y mediana empresa en Estados Unidos, para que si tú estás comenzando una, muy probablemente estás ubicado acá. Vamos a hablar de la primera clasificación, microempresa. Estamos diciendo que se toma en cuenta para pequeña y mediana empresa, para denominarla, unas 2 variables, empleados e ingresos anuales. La microempresa está entre 1 y 9 empleados y $0 a 500,000 de ingresos anuales, ¿ok? La pequeña empresa entre 10 y 99 empleados y entre 500,000 y 10 millones de ingresos anuales. La mediana empresa entre 100 y 499 empleados y entre 10 millones y 100 millones de dólares de ingresos anuales. Okay. En resumen, se considera pequeña o mediana empresa a toda entidad con menos de 500 empleados y entre 100 o menos millones de ingresos anuales. Okay. En la práctica, yo estoy de acuerdo con este comentario, la gran mayoría tiene menos de 50 empleados y menos de 5 millones de ingresos anuales. En todo caso, si el negocio que vas a comenzar tú lo ves ubicado acá, ya tú sabes que te conviene, hay muchas razones, hay evidencia de que te conviene formar tu negocio a partir de una LLC. No obstante, vamos a revisar las características para saber si esa es la estructura que te conviene o no. ¿Por qué es la más solicitada? Por sus características legales y fiscales. La número 1, característica número 1, tiene responsabilidad limitada, es decir, separa activos personales de las responsabilidades empresariales y viceversa. Es decir, si ocurre algo dentro de la empresa, una demanda, un reclamo, etcétera, esa demanda o ese reclamo no traspasa hacia los bienes de los dueños o las responsabilidades de los dueños, ¿ok? A título personal. Y si ocurre algo con algún dueño, una demanda, un reclamo, no traspasa hacia los bienes de la empresa. Es muy buscada, esta es la característica principal por la que la LLC es muy solicitada. Número 2, otra característica que igual llama mucho la atención y por la cual la LLC es muy solicitada es la flexibilidad fiscal. La LLC puede adoptar 4 formas diferentes de tributación. Estas formas pueden ser solicitadas o elegidas a conveniencia por los dueños para pagar menos impuestos de manera legal. Esta es una de las características también, junto con la primera, que hace que la LLC sea una estructura de negocio en Estados Unidos muy solicitada. También otra característica, la número 3, es que es muy fácil y simple de formar y de mantener. Una LLC se apertura inclusive con un fee a veces hasta de menos de $100 y es muy fácil de aperturar, de formar en pocas horas o días la tienes formada y de mantener sin complicaciones. No requiere libro de accionista, hasta asamblea de reuniones, no requiere tantas formalidades como por ejemplo la corporación C.
Incluso es muy fácil de mantener aún desde el extranjero. Entonces esta es otra de las características por la que la LLC es muy solicitada para abrir o comenzar los negocios. Y finalmente la cuarta característica tiene otras características, pero las cuatro principales, las que hacen tomar la decisión de comenzar un negocio a través de esta estructura, es que permite socios extranjeros. Queda muy bien para personas del extranjero, de cualquier país, que quieren tener una empresa en Estados Unidos por la razón que sea, por tener una cuenta bancaria, por proteger el patrimonio, por hacer negocio, etc. Estas son las cuatro razones principales por las que la LLC es muy solicitada para aperturar negocios. Si tú encuentras que estas características te benefician, puedes comenzar tu negocio con esta figura, esta estructura de negocio en Estados Unidos como es la LLC. Vamos a revisar un poco, a profundizar un poco más para los que quieran revisar cuál es exactamente las características del tratamiento fiscal, cuáles son esas cuatro estructuras fiscales que puede adoptar la LLC. Vamos a revisarlas. La LLC puede dividir en cuatro tipos de LLC. Número uno, la LLC de un solo miembro, un solo propietario, ¿ok? Es tratada como entidad ignorada. Eso lo vamos a revisar ahorita. Luego, número 2, la LLC de 2 o más miembros es tratada como partnership. Número 3, la LLC de 1, 2 o más miembros, cualquiera de estas dos, ¿ok? Puede escoger ser tratada como corporación. Igualmente, una LLC de 1, 2 o más miembros, cualquiera de estas, puede escoger ser tratada como corporación C. Vamos a ver cómo es eso. En la primera estructura, la LLC de un solo miembro. Cuando uno registra una LLC de un solo propietario, ¿okay?, y procede a hacerle registro de información fiscal y obtener ante el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos el número llamado EIN, que es el Employee Identification Number, que es el número de registro de información fiscal de la empresa, el IRS, la Oficina de Tributos de los Estados Unidos, le asigna a la LLC de un único miembro por defecto condición de entidad ignorada, es decir, de disregarded entity, fiscalmente hablando. Ya vamos a ver qué es eso. La sociedad de responsabilidad limitada de un solo miembro es una entidad que está entregada por una sola persona para llevar a cabo una actividad de comercio o negocio. No es una corporación. Aquí hay la distinción de, hay otras estructuras de negocio que son corporaciones, se denominan así. Esto es una entidad que es jurídicamente separada del dueño, ¿ok? Que es una de las características por las cuales es muy utilizada. La responsabilidad limitada, vamos a volverla a visualizar. Las LLC son entidades jurídicas separadas de los dueños, por lo que se da lo que se denomina protección legal bidireccional o doble protección, es decir, la entidad responde, ¿okay?, por cualquier demanda o reclamo contra esta y los miembros no se ven afectados, ya que la responsabilidad está limitada a la entidad. Igualmente, ante cualquier reclamo o demanda al miembro, la entidad queda protegida, ya que no se ve afectada. Okay, esto es importantísimo y es una de las razones por la que la mayoría de los negocios, ya vimos las cifras, 70-75% de los pequeñas y medianas empresas comienzan con esta figura, y esta es una de las razones. La parte fiscal, la LLC de un solo miembro como tal, es asignado por defecto el tratamiento de entidad ignorada. ¿Qué es eso de LLC como entidad ignorada? Es que la LLC de un solo miembro no presenta declaración y no paga impuestos. La declaración la presenta el único dueño en su declaración personal. Este es un anexo que coloco acá para que visualicemos que los números de esa LLC que no existe a nivel fiscal, ok, es ignorada, van a ser vaciados en este anexo, y este anexo es de la declaración de la persona, el único dueño, de la persona natural, ok. La persona natural es la que va a reportar los resultados de la LLC de un solo miembro. Va a reportar y va a pagar. En todo caso, la entidad LLC como entidad ignorada, en inglés disregarded entity, es una asignación por defecto, default, automática, y puede ser cambiada después, pero que cuando comienza la compañía
directamente, como es de un solo socio, este es el tratamiento. Entonces, la Limited Liability Company de un solo socio no declara, por supuesto, no paga impuestos. Lo que hace es traspasar al dueño los resultados, y el dueño en su declaración, esta es la forma emblemática para las personas naturales, en su declaración incorpora los resultados de la LLC y es el dueño quien declara y paga los impuestos. Vale la pena comentar que el dueño adicionalmente, en esta estructura de negocio vista como LLC de un solo dueño, también paga el 15.3% del Self-Employment Tax de la ganancia. Ese 15.3% es distinto a el impuesto sobre la renta que va a pagar por la ganancia. Este Self-Employment Tax es lo que se denomina el Social Security y Medicare, pero que en estos términos es llamado Self-Employment Tax. Este es un tratamiento fiscal automático. El IRS, que es el IRS, el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos, asigna automáticamente a la LLC de un miembro el tratamiento fiscal de entidad ignorada o disregarded entity. En resumen, la entidad, la LLC, no va a declarar, sino que los resultados los va a declarar el único dueño en su declaración en el anexo C. Y la LLC, por supuesto, va a llevar su contabilidad, va a llevar todos sus controles, pero va a traspasar al único dueño los resultados. Vamos a ver ahora la segunda estructura de fiscal que puede adoptar una LLC, y es la de partnership. La LLC multimiembros, es decir, de dos o más propietarios, La anterior era de un solo propietario. Esta LLC de dos o más miembros, cuando ella es también presentada a la Oficina de Rentas Internas de los Estados Unidos, cuando se crea por primera vez en la división de corporaciones de algún estado, se tiene luego que sacar el número de identificación fiscal. En ese momento el IRS le asigna, por defecto, la condición de tratamiento fiscal de partnership, Ya vamos a ver cómo es esa condición. Es un tratamiento fiscal automático, que asigna el IRS. La sociedad de responsabilidad limitada, es decir, la LLC de dos o más miembros, es una entidad integrada por dos o más personas para llevar a cabo una actividad de comercio o negocio. Otra vez, no es una corporación, es una entidad. La LLC como tal no se denomina corporación, sino entidad. Es una entidad jurídica, continúa siendo, a pesar de su tratamiento de partnership, una entidad jurídica separada de los dueños, es decir, todavía mantiene esa característica de protección legal. Responsabilidad limitada, fíjense lo siguiente: la LLC, el segundo caso que estamos viendo, que es la LLC tratada como partnership, ella, a pesar que es un tratamiento fiscal, vale la pena corroborarlo, que es únicamente fiscal, ella no cambia sus condiciones legales, su nombre no cambia, sus siglas al final LLC no cambia, su protección, sus características legales como es la responsabilidad limitada no cambia, sigue siendo una protección legal bidireccional. Ella reporta a LLC de dos o más miembros, asignada como con tratamiento de partnership por defecto por el IRS. Ella reporta en la planilla de declaración de los partnership. Esta planilla de declaración no es más que un estado de ganancias y pérdidas, donde ella va a colocar los ingresos, los gastos y el resultado. Recordemos que este impuesto sobre la renta, un impuesto a las ganancias, y lo que se tiene que calcular la ganancia para reportar el pago. Fíjense el caso anterior, la LLC, cuando es de un solo miembro, el tratamiento que se le asigna a nivel fiscal es de propietario único, en otras palabras, que es una entidad. La LLC queda como entidad ignorada. En el segundo tratamiento, que es por defecto, que es cuando son dos o más socios, se trata como partnership. La partnership tiene la característica de que ella declara pero no paga, se denominan entidades de paso o pass-through entity. ¿Por qué? Porque ellas, como entidad, ellas declaran pero no pagan. Lo que hacen es pasar a los dueños, al dueño o los dueños,
a través de la forma K1 los resultados de la compañía. Fíjense que anteriormente el primer caso no declaraba, esta sí declara, ¿ok? Declara pero no paga, traspasa los resultados de la ganancia o la pérdida de manera automática, no hay solicitud por parte del dueño ni nada, o los dueños, la traspasa con la forma K1 y los dueños o el dueño le hacen su declaración personal, incorporan en sus resultados la ganancia o la pérdida que le corresponda como dueño de esa LLC tratada como partnership, ¿ok? Esa es la característica del partnership, es una entidad de paso. Declara, informa al IRS, pero no paga y traspasa de manera automática los resultados a los dueños. Esa K1 es este formulario donde la empresa le entrega el formulario y le dice, mira, aquí en la casilla 1 esta fue la ganancia que te correspondió, y en la casilla 4 está por lo general los pagos que tienen los dueños dentro del partnership, ¿ok? Que los pagos de los dueños de la LLC cuando trabajan y la LLC es tratada como un partnership, los pagos se llaman pagos garantizados, ¿ok? Y no tienen descuento de ningún tipo, no tienen descuento de retenciones de impuestos sobre la renta, retenciones de Social Security, de Medicare, etcétera. Esos son pagos completos que reciben los dueños que trabajan, una remuneración acordada, ¿ok? Y que son reflejados por la empresa en esta forma K1, fíjense, de forma 1065, para que el dueño pueda incorporarla en su declaración y someta ante el IRS la ganancia y la remuneración a que tuvo lugar dentro de la compañía y pague el correspondiente impuesto, ¿ok? Y vale la pena decirlo, la LLC con un único dueño paga el Self-Employment Tax, que no es más que el Social Security y Medicare, ¿okay? Que son tributos que tienen que pagar acá las personas en Estados Unidos, ¿okay? Y el partnership también tiene que pagar el 15,3% de Self-Employment Tax, ¿okay? Lo que, si se quiere, hace bastante onerosa estas dos figuras. La primera de entidad ignorada de un solo dueño y la segunda con dos o más dueños como partnership, lo hace bastante oneroso porque es el 15,3% de Self-Employment Tax más el impuesto sobre la renta que le corresponda pagar al socio por la ganancia que obtenga la compañía y que sea repartida. Okay. El tercer caso, ¿cómo puede ser tratada la LLC? De 1, 2 o más miembros. Anteriormente vimos el caso 1 de un solo miembro, el caso 2 de 2 o más miembros. El caso 1 y el caso 2 son asignaciones por defecto automáticas, ¿ok? No se escogen, pero te puedes quedar allí, y en el sentido, se escogen en el buen sentido de la palabra, de que te asignan y tú puedes pasar el tiempo que tú decidas bajo esas figuras, ¿ok? Ya después tomarás decisiones si te cambias a otra de las figuras. Pero se dice que la LLC tiene la opción de escoger 4 tratamientos fiscales, por eso los 2 primeros te los asignan de manera automática y tú decides si te quedas con esos tratamientos o no. Por lo general, ciertos niveles de ganancia justifican quedarse con esos tratamientos, ¿ok? La tercera estructura, que es ser tratada como una corporación S, es una estructura que se elige. Ya ahí no es una asignación automática, sino que es por ley una figura. La corporación S es un tratamiento fiscal que puede escoger la LLC a conveniencia para tributar menos legalmente, ¿ok? Vamos a ver un poco de esto. Entonces, fíjense lo siguiente. Estamos hablando de la LLC, que puede ser de un solo socio, de 2 o más miembros, ¿ok? Cualquier LLC puede escoger a conveniencia este tratamiento de corporación S. Vale la pena aclarar que la corporación S es un tratamiento fiscal, no es una corporación, una estructura de negocio que exista como tal, como negocio, una
que se pueda sacar o aperturar como negocio en una división de corporaciones. No, es simplemente, se denomina así, Corporación S, un tratamiento fiscal. Existe a nivel fiscal que los miembros de una LLC de un solo miembro, single member o multi-member, pueden solicitar al servicio de rentas internas. No es una entidad, no es una corporación, ¿ok? La LLC tratada como corporación S no pierde su condición de LLC ni en ninguno de los casos, ¿ok? Y continúa siendo una entidad jurídica separada de los dueños, ¿ok? Entonces, este tercer caso es la LLC que escoge ser tratada como corporación S. Ella escoge ser tratada como corporación S, ella llena esta forma y hace la solicitud, ¿ok? De ser tratada como corporación S o S Corporation, ¿ok? Mantiene su responsabilidad limitada, no pierde sus condiciones legales de LLC, no pierde su nombre, no, sus siglas LLC no las pierde, ¿ok? Se sigue denominando de esa manera. Esto es únicamente un tratamiento fiscal, ¿ok? Reporta, eso sí, en una forma especial que igual a las demás, pero con una denominación que es la forma 1120S, que es de la corporación S. Todas estas formas no son más que estado de ganancias y pérdida, donde tú reportas los ingresos, los gastos, le restas los ingresos, los gastos y te da la ganancia o la pérdida y procedes al pago del impuesto sobre la renta. Entonces, esta es la forma para declarar como corporación S. Okay. Igual que el partnership, ¿ok? Esta corporación S es una entidad de paso, ¿ok? Es decir, ella declara pero no paga los impuestos, sino que traspasa de manera automática los resultados a los dueños. ¿Ok? ¿A través de qué? De la forma K1, ahora la K1 pero de 1120S. Acuérdense que en Partnership era la forma K1 de forma 1065. Entonces traspasa a los dueños o al dueño, ¿ok? La utilidad, la ganancia de la compañía o la pérdida a través de esta forma de la K1. Y el dueño o dueños tiene que declarar y pagar los correspondientes impuestos, ¿ok? En su declaración personal. Esta es la K1 de S Corporation. Una de las características principales de la S Corporation es que esta figura principalmente por qué una LLC pudiera estar escogiendo ser tratada como corporación S, porque no paga el 15,3% de Self-Employment Tax por la ganancia que obtenga, ¿ok? A diferencia de los dos primeros tratamientos, sí están fechados con 15,3% de la ganancia, ¿ok? Entonces, el atractivo de que te ahorras legalmente 15,3% de la ganancia. Esto es una de las razones por la que es muy solicitada por la LLC de cualquier tipo, de un solo propietario o de dos o más, ¿okay? En cierto nivel de ganancia, todas estas figuras, algunas de estas variables se toman en cuenta cierto nivel de ganancia que empiece a justificar un tratamiento u otro, ¿okay? En todo caso, esta es una de las características de la corporación S. Una otra característica importante de la corporación S, sí, como no, te ahorras el 15,3%, pero obligatoriamente tienes que comenzar a hacer nómina, ¿ok? De los dueños que trabajan con salarios razonables. Es importante eso. Son dos condiciones mínimas obligatorias. Okay. Una vez que uno se incorpora o solicita, elige el tratamiento de corporación S, tiene que comenzar a hacer nómina formalmente. Y las otras dos estructuras, las que vimos, la del propietario único y la de partnership, la LLC tratada como propietario único y tratada como partnership, no hacen nómina, ¿ok? La primera toma pagos, ¿ok?
y la segunda, Partnership, toma también pagos llamados pagos garantizados, no hace nómina, pero esta, la tercera figura que estamos viendo, que es esta, tiene obligatoriamente, si adoptas este tratamiento, hacer nómina, ¿ok? En otras palabras, haces nómina y por esos sueldos y salarios que reciben los dueños van a tener un descuento de Social Security y Medicare que te lo estás ahorrando acá con la denominación que tienen estos términos, que es el Self-Employment Tax, ¿ok? Y el cuarto o último tratamiento es fiscal, es la LLC multimiembro, ¿ok? O de uno o más propietario, ¿ok? Tratada como corporación C, ¿ok? La corporación C, para efectos de la LLC, la corporación C sí es una estructura de negocios que se puede registrar en cualquier estado en la división de corporaciones, ¿ok? Solo que para efectos de la LLC, cuando escoges ser tratada como corporación C, la LLC como tal no cambia las condiciones legales, sino que lo que adopta es el tratamiento fiscal de la corporación C, que ya vamos a ver cuál es la diferencia. Entonces, no pierde su condición de LLC y sí continúa siendo una entidad separada de los dueños. La LLC de uno o dos o más miembros que escoge ser tratada como corporación C llena la solicitud, la forma 8832, solicitando ese tratamiento, que mantiene lo que dijimos, su responsabilidad limitada, que ya la comentamos, mantiene su nombre, sus tres siglas LLC, etcétera. Reporta ahora en otra forma distinta en la 1120, pero que se parece a las demás. Esta es otra vez un estado de ganancias y pérdidas donde se colocan los ingresos acá, se colocan los gastos acá, a los ingresos se les resta el gasto y da la ganancia de la compañía, ¿ok? Ahora tratada como corporación C. Y esta es la gran diferencia en cuanto a la corporación C. Fíjense, la corporación C, tratamiento de corporación C, ella no es entidad de paso, es decir, la corporación C, a distinción de los tres casos anteriores que vimos, es decir, propietario único, partnership y LLC tratada como corporación S, la LLC tratada como corporación C no es entidad de paso, es decir, declara y paga los impuestos, ¿ok? Esa es la gran diferencia. ¿Okay? Y traspasa únicamente, no lo hace de manera automática, las ganancias a través de la forma 1099, ya no de forma K1, pero únicamente cuando los socios, que en esta se llaman accionistas, reclamen, ¿ok?, la ganancia, ¿ok? Si no pasa automático como en los otros casos. Es decir, si no hay solicitud de ganancias, la LLC tratada como corporación C declara, paga, y los socios no lo van a hacer, por lo menos con respecto a las ganancias que obtuvieron de la corporación C o de la LLC tratada como corporación C, porque no tienen la obligación, porque no han recibido las ganancias. En los casos anteriores pasan automáticamente sin pedirlas, ¿ok? Sino es obligatorio tenerlas y declarar y pagar ellos, ¿ok? Y de paso, otra característica importante, y es una por las que pudiera una empresa, una LLC, pedir tratamiento de corporación C, es que paga 21%, la tarifa del impuesto sobre la renta es 21%, mucho menor que la tarifa de todas las anteriores, que todas las anteriores utilizan, como la ganancia se traspasa a personas naturales, utilizan la tarifa de persona natural que está entre 10 y 37%. Quiere decir que cuando las otras figuras, cuando pudiera tentativamente alguien empezar a pensar en cambiarse a una corporación C, a tratamiento de corporación C, cuando las figuras anteriores comienzan a tener un volumen de operaciones y ganancias que empiezan a traspasar o pasar del 21%, 30%, algo que ya les sea mucho más resultado pagar 21%, ¿ok? También vale la pena aclarar que la corporación C tiene lo que llaman una doble tributación, porque a pesar de que tiene una tarifa privilegiada de 21% más baja,
¿ok? Por su tipo de estructura que es, tiene la doble tributación, que cuando los socios piden ganancia, solicitan ganancia, tienen que declarar esa ganancia que ya pagó el 21%, ahora los socios la tienen que declarar y pagar entre 10 y 37% su tarifa como personas naturales. Entonces tiene esa característica de doble tributación que hay que tomar en cuenta cuando te cambias a Corporación C. ¿Okay? No obstante, siempre hay mecanismos para mitigar todos estos tratamientos, escogerlos muy bien, haciendo planificación, y que tomes el mejor que te haga ahorrar y pagar la menor cantidad de impuestos de manera legal. ¿Ok? Muchas gracias. Entonces, resumen, la Limited Liability Company tiene 4 tratamientos fiscales. La LLC de un solo miembro es tratada por defecto, ¿okay? Como entidad ignorada, es decir, no declara, es el propietario único, y de la ganancia se paga el 15,3% de Self-Employment Tax. La LLC de 2 o más miembros comienza como partnership a nivel de tratamiento fiscal por defecto, eso es lo que le asigna el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, es decir, que ahora es una entidad que declara, es una entidad de paso, declara pero no paga y traspasa de manera automática los resultados a los dueños, y los dueños declaran y pagan. Y también tenemos la LLC, el tratamiento número 3, como es Corporación S, es una figura que le permite, es una entidad de paso también, es decir, declara pero no paga, traspasa los resultados a los dueños, pero por las ganancias hay un ahorro del 15,3% porque no tienes que pagar ese tributo llamado Self-Employment Tax, que es distinto al impuesto sobre la renta, ¿ok? Y finalmente, el cuarto tratamiento, Corporación C, que es una figura bastante diferente a las demás que hemos visto, las otras 3. La Corporación C, en tratamiento fiscal, sí es una estructura de negocio como tal, ¿ok? A diferencia de la Corporación S, que no existe como estructura de negocio legal, ¿ok? La Corporación C tiene un pago de 21%, bastante más bajo que lo que pudiera ser la tarifa de las personas naturales, pero recuerden que tiene la doble tributación. En resumen, cada tratamiento fiscal mantiene ventajas legales, fiscales, mientras ofrece distintas opciones tributarias según las necesidades y las características del negocio. Okay. Bueno, hemos llegado hasta acá. Somos ASCG Consulting, una firma de asesoría y adiestramiento contable, tributario y administrativo. Si quieres hacer alguna consulta gratuita, contáctanos por nuestras redes o nuestro número telefónico.